Saludos. De la serie Preguntas Frecuentes. ¿Es cierto que Israel es el pueblo elegido de Dios y por eso puede hacer lo que se le dé la gana en cualquier territorio? No. Este es un mito urbano muy extendido que nace, digamos, de unas creencias religiosas que por supuesto favorecen a una de las muchas religiones que hay en el mundo, pero realmente en el tema, digamos, de los territorios, lo que cuenta es la Constitución y la ley y los acuerdos internacionales que se hayan dado para poder establecer lo que es un territorio para un pueblo, para una población y para un Estado. En el caso de Israel, Israel nace como Estado después de la Segunda Guerra Mundial, no antes. Antes no era un pueblo, no era un Estado, era una religión, como es la religión católica o como es la religión musulmana o como es cualquiera otra de las religiones que existen en el mundo. Y entonces las religiones, digamos, no tienen territorio, si bien es cierto, hay católicos en el mundo entero, pues ese territorio donde están los católicos no se convierte en su estado, ni tampoco los territorios que le pertenecen a los musulmanes, por ejemplo, son porque ellos sean musulmanes aunque estén en otro territorio. Por ejemplo, hay muchos musulmanes en los Estados Unidos y no por ello esos pedazos de tierra donde están los musulmanes pues les pertenecen a el Estado musulmán que no existe, ¿no? Digamos que las religiones no tienen estados. Bueno, está el Estado del Vaticano, que es, digamos, un territorio que le pertenece a un Estado, pero que no es exclusivamente por razones religiosas, sino por otro montón de razones sociales y políticas se creó el Estado del Vaticano. Así que no es cierto que por ser un pueblo elegido por Dios puede hacer lo que quiera en cualquier territorio. Porque al fin y al cabo en todas las religiones yo creo que todos los dioses de todas esas religiones creerán o querrían que sus personas, sus creyentes sean el pueblo elegido de quién, pues de ese Dios. Entonces ese es un argumento pues que no tiene mucha validez. El otro mito urbano es que me han dicho por ahí, pero es mejor no meterse con Israel porque Israel es una potencia mundial de guerra y es mejor llevarlos con la doble, pero llevarlos por la buena porque qué peligro que decidan venir y darnos un cascarazo aquí en Palmira, aquí en Colombia, aquí en el Valle del Cauca y qué tal que se pongan bravos y decidan bombardearnos como están acostumbrados a hacerlo. Pues no se trata de ponernos del lado del más fuerte, no se trata de decidir qué nos conviene, cuál es la conveniencia, sino cuál es la conciencia que mueve el pensamiento que nosotros tenemos. Y si un grupo de personas de la religión que sea, de la creencia que sea, del estado que sea, decide bombardear a personas inocentes en su territorio, bombardearles los hospitales, los acueductos, cortarles el agua y la energía, encerrarlos en su propio territorio por 17 años y además matar a 4.000 niños en 3 semanas. Yo creo que no nos podemos poner de parte de quien ha cometido semejantes crímenes tan abominables, porque realmente el dolor humano tiene que motivar nuestra solidaridad. Y algunos dicen, pero entonces no hay que tomar partido, porque al fin y al cabo ese no es problema de nosotros no tenemos nada que ver ahí. Pues sí tenemos mucho que ver, porque no hay ningún ser humano sobre el planeta que no sea hermano nuestro, en términos biológicos, en términos de ADN, en términos de la historia de la humanidad, en términos de lo que hemos logrado hacer como humanidad, como una especie pensante. No hay ninguna exclusión en eso, así que nosotros tenemos que ser solidarios con el dolor ajeno, por lo menos, ya que no podemos tomar decisiones para parar esa guerra tan espantosa, por lo menos lo que sí podemos es solidarizarnos con las personas que sufren. Otro de los mitos muy comunes es, pero si llevan siglos en esas y no han podido arreglar el problema, pues que se maten, allá ellos, ¿quién los manda? Pues a ver, varios errores en esa creencia. El primero es que no es cierto que llevan siglos en esas,
porque para nosotros como que eso que pasa por allá en esos territorios musulmanes nos es bastante ajeno y bueno, eso no es casualidad, porque por razones religiosas, digamos, nos han convencido de que los malos son ellos y los buenos somos nosotros los que creemos en Cristo, en las diferentes formas de expresión cristiana, y en cambio ellos son malos porque creen en otro Dios y en otras formas y con otras expresiones, y por lo tanto casi siempre nos han enseñado que ellos son los malos. Pero además de que nos han enseñado de que ellos son los malos, nos han enseñado que esa es una gente como loca, como que se la pasan peleando, como que pelean todos con todos, así como dicen del pacto histórico que vivimos peleando, cuando en realidad son los de afuera los que pelean contra las organizaciones que están aquí. Pues bueno, lo mismo les pasa a los musulmanes, y es que no todo musulmán es malo, no todo cristiano es malo, no todo judío es malo. Hay personas buenas y malas que practican diversas religiones, incluso que no practican ninguna religión y son buenos o son malos. Es decir, la práctica de la religión no es la que garantiza necesariamente la calidad de la conducta de una persona. Por lo tanto, no por musulmanes son malos. Y no es cierto que lleven siglos peleándose allá, porque en realidad esta batalla empezó después de la Segunda Guerra Mundial y bueno, de eso no hace ni siquiera un siglo. ¿Y por qué empezó? Pues porque le asignaron a los judíos que venían de ser maltratados, humillados, vejados, asesinados, les habían arrancado toda la dignidad humana, los habían maltratado en esa Alemania nazi. Y entonces para compensar les dieron un territorio, pero no había cómo darles un territorio que fuera de ellos, es decir, devolverles el territorio. Porque para devolverles el territorio hay que tener en cuenta que ellos eran judíos, por lo tanto practicantes de una religión y no pertenecientes a un Estado. O sea, para ese momento ser judío no era una nacionalidad, sino una religión. Y entonces, pues no todos los judíos estaban concentrados en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Había judíos en América, en Sudamérica, en todas partes del mundo. Pero los judíos habían sido perseguidos en la Europa de la Segunda Guerra Mundial y habían sido brutalmente lesionados en toda su integridad y en su condición humana. Entonces, digamos que para compensarlos en términos de territorio, habría que devolverles el territorio en Polonia a los judíos que eran polacos, el territorio en Bélgica a los judíos que fueran de Bélgica, a los que fueran de Francia, pues devolverles su territorio en Francia, a los que estuvieran en Gran Bretaña o en no sé, en todos esos territorios de Europa, en Rusia, en donde fuera que estuvieran. Había que devolverles los territorios de su nacionalidad, pero las Naciones Unidas decidieron que no, que el pueblo tenía que estar unido y que podía dárseles un territorio. Y ese territorio que escogieron era un territorio que estaba, que le pertenecía a una comunidad que se llaman los palestinos. Y pues bueno, es como si hubiesen decidido, no, pues démosles la mitad de Colombia, digamos Chocó, Valle, Cauca y Nariño, démoselo a los judíos. ¿Y como por qué? Sí, y pues ustedes tienen que recibirlos allá y tienen que... ¿Y por qué? Y bueno, así lo decidió el mundo y ya, y no molesten más. Pues bueno, los palestinos aceptaron en gran parte por las circunstancias mismas que se les habían producido durante la Segunda Guerra Mundial a los palestinos, perdón, a los israelitas, pero resultó que los israelitas querían más y más y más y más y empezaron a desplazar a los legítimos dueños de la tierra, que eran los palestinos. Y se inventaron este cuento de la religión, de que el pueblo escogido de Dios, y se inventaron que lo merecían porque habían sido maltratados durante la Segunda Guerra Mundial, y lo justificaron de mil maneras, de mil maneras. Pero empezaron a tener acciones violentas para desplazar a los musulmanes, porque eran de otra religión y esa religión no les gustaba a los judíos y entonces había que sacarlos de ahí. Eso fue gravísimo porque empezó a hacerse una espiral de violencia, escalar las acciones de violencia hasta que
acosaron tanto al pueblo palestino, lo encerraron, le pusieron muros, le quitaron casi todas las salidas al mar excepto una, los ubicaron en dos pequeños territorios, pequeños comparados con lo que ellos habían tenido. Y ellos habían sido una población muy próspera, que pues bueno, tenían sus edificios, sus hospitales, sus bibliotecas, sus colegios, y tenían una sociedad muy desarrollada. Y los israelitas empezaron entonces a desplazar cada vez más a los palestinos con una violencia difícil de describir. Pero esto se ha ido escalando y con el paso del tiempo, el primer ministro de Israel resultó ser un fanático religioso y un fanático supremacista que detesta a los musulmanes y que entonces ordenó eh, todos los vejámenes que hemos conocido en los últimos tiempos. Lo que uno esperaría de una sociedad que ha vivido la tortura que vivieron en la Segunda Guerra Mundial es que, sabiendo lo que se sufre, pues no sometan a otro pueblo a lo mismo, pero bueno, ahí están sometiendo a otro pueblo a ese dolor tan horrible. ¿Por qué se odian? Por razones básicamente religiosas, pero más recientemente porque la resistencia que ha hecho Palestina no se la esperaba Israel. Palestina, sepan ustedes, no tiene ejército y esa es otra de las razones por las que esto no puede considerarse una guerra. Una guerra que es un error común, que la gente le dice a uno, no, es que están en guerra hace mucho tiempo. No, pues ni es hace mucho tiempo, ni tampoco están en guerra. Y no están en guerra porque para una guerra se necesitan dos cuerpos armados, dos estados o dos grupos que con sus armas y con la contundencia de sus armas participen de la disputa. Pues Palestina no tiene ejército y no tiene armas del Estado y no tiene cómo defenderse. Allá lo que había era escuelas, hospitales, colegios, universidades, clínicas. Allá lo que había era acueductos, alcantarillados, vías pavimentadas. Pero ejército no han tenido. Y entonces Israel, que es uno de los estados con el ejército más grande de la historia de la humanidad, en términos de violencia, de capacidad destructiva de sus armas, recordemos que incluso algunos de estos hombres formados en ese ejército israelí fueron los que vinieron a Colombia a capacitar a los paramilitares, a enseñarles sobre tortura, sobre estrategia militar, sobre cómo pasar por encima del enemigo sin respetar los derechos humanos. Bueno, eso lo han hecho ellos. Entonces, pues no es una guerra, no puede entenderse como una guerra y como no puede entenderse como una guerra, pues mal hacemos nosotros en decir que se maten porque al fin y al cabo son ellos, porque finalmente es que un pueblo está matando a otro, a un pueblo que está desarmado y está matando a sus niños para que aprendan y no se reproduzcan, porque los vamos a matar y a acabar a todos. Los judíos son asesinos, los musulmanes son asesinos, los cristianos son asesinos. No es la religión. No es la religión la que hace que las personas sean asesinas. Es la educación, es la formación en la cual estas personas van creciendo. Un sicario colombiano no sería asesino si hubiese tenido una oportunidad distinta de conocer la vida y de valorar la vida. Un narcotraficante seguramente, si no estuviese impulsado por esa lógica de ser cada vez más rico y cada vez más insuperable en su riqueza, seguramente tendría una valoración distinta de lo que es la vida. Entonces no podemos decir que es que los judíos son asesinos, porque también hay que tener en cuenta que hay millones de judíos que no viven en Israel, ¿no? Hay judíos en Colombia, hay judíos en Argentina, hay judíos en México, hay judíos en Estados Unidos, hay judíos en toda parte que son excelentes personas. De hecho, muchísimos de esos judíos hoy están levantando la bandera de Palestina y diciendo no más. No puede tratarse a un pueblo de esta manera por ninguna razón. Y se han levantado contra Netanyahu, que es el jefe de Estado de Israel, y se han levantado contra el mundo que, que se pone de espaldas al dolor y que pareciera que no se conmueve
con un hecho tan aterrador. Entonces, en resumen, que por qué nosotros hablamos siempre de Palestina y no del pueblo israelí. Bueno, no es que siempre hablemos, es que en estas condiciones, en estas circunstancias en las cuales Palestina está padeciendo aterradoramente las incursiones brutales de otro pueblo, cualquiera que hubiera sido, pues nosotros levantaríamos la voz. Creo que se me olvidó un detalle y es que ustedes dirán, bueno, ¿y Hamás qué? Bueno, es que Hamás fue parte de la resistencia, fue una consecuencia del asedio que le estaba haciendo Israel al pueblo palestino. Y entonces esa reacción que tuvieron fue una reacción armada y formaron una especie de guerrilla para nosotros, para nuestro lenguaje, que estamos más familiarizados con esto. Y entonces ellos hicieron una guerrilla que se llamó Hamas, que fue distinta también de la Organización para la Liberación de Palestina de Yasser Arafat, pero que usa las armas, pero que no puede compararse de ninguna manera con la fuerza que tiene el ejército de Israel. Ahora bien, nos oponemos radicalmente a todas las formas de violencia, las de Hamas, las del pueblo de Israel, las de todos los pueblos, todas las formas de violencia que existen en el mundo, nos oponemos desde nuestra concepción filosófica y política. No queremos que haya guerra. Por eso estamos, digamos, convencidos de la paz total en nuestro país, porque nosotros llevamos más tiempo en guerra incluso que el tiempo que llevan en guerra los palestinos con los israelitas y nosotros hemos deformado nuestro pensamiento sobre la paz y a veces incluso algunos han votado por no a la paz en momentos diferentes de la historia nacional, el plebiscito aquel tan doloroso, tan trágico para nuestro país que afortunadamente pues no tuvo las consecuencias que pudo haber tenido. Estaríamos todavía seguramente con el hospital militar lleno de heridos, amputados y personas pues bombardeadas. Afortunadamente, digamos, tenemos unos momentos de paz que van avanzando y van creciendo. Así que nosotros en nuestro pensamiento no deseamos la guerra, no queremos que Palestina se arme y pueda resistir a Israel. Lo que queremos es que Israel detenga la masacre, detenga los ataques contra Palestina y que todos los estados que en este momento están atacando a otros estados, es que en este momento hay guerras en África, hay también la de Ucrania, pero hay otros territorios que están en conflicto, que esos poderosos territorios en conflicto decidan irreversiblemente ponerse del lado de la paz y suspender cualquier acción bélica que cause la muerte a civiles inocentes. Así que, en resumen, eso es lo que nosotros queremos, esa es nuestra posición y por eso todo el tiempo ustedes nos ven hablando de Palestina. ¿Qué es esto? Se llama kufilla. La kufilla es algo así como el traje típico de los palestinos. La usan de turbante, la usan de bufanda, la usan de abrigo, la usan de faldón, la usan de delantal y bueno, aquí tengo la mía en homenaje al hermano pueblo de Palestina.